Damos toda honra y toda gloria a Jesús, a quien venimos a adorar en esta noche. Ahí donde estás, aquí o por medio de Facebook Live, únete con nosotros para adorarle a Él. Te damos gloria a Jesús. Él es hermoso, maravilloso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con sus manos. Una vez más vamos a declarar: cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Él es el Rey de Reyes. Te adoramos, Jesús. Te damos toda gloria y toda honra. Ahí donde estás, levanta tus manos y declara: me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Toda gloria y toda honra sean a Él, a Jesús. Dale un aplauso fuerte. Él nos salvó, Él nos rescató. Él ha resucitado.
y Él está sentado en lo alto, a la diestra del Padre. Él está sentado en su trono. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. ¿Cuántos no creen? Solo en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme
Levanta tus manos a Él en adoración. Él es grande, Él es maravilloso. En ti confiamos, Señor, hasta en los peores momentos tú estás ahí. Tú nos levantas, Señor. Tú nos sostienes. En ti podemos estar firmes porque tú eres bueno, porque tu amor es para siempre, porque tu fidelidad es grande y porque estás sentado en el trono de majestad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Todo se lo debo a Él. Qué bueno saludarles un miércoles más. Amén. Es bueno saludarles, ¿verdad? Algunos de manera personal acá y otros de manera virtual. Amén. Amén. Hasta que el Señor nos vuelva a unir. A reunir. No hasta que la muerte nos separe, no, hasta que el Señor nos vuelva a unir. Porque yo, de manera personal, y yo pienso que ustedes tampoco se conforman a este estilo de cosas. Así que sigamos orando. Les saludo en el nombre del Señor a los que están en casa, a los que vayan a escuchar esta transmisión. Le enviamos un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesús. Y a ustedes que están acá y que nos acompañan, el remanente fiel de los miércoles desde la ciudad de Sweetwater, en Miami, Florida. Quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 27, de inmediato, el tema: un viaje desastroso y un Dios maravilloso. ¿Cómo se llama el título? Un viaje desastroso y un Dios maravilloso. Ahora, cuando yo termine acá, no hoy, porque me va a tomar probablemente 2 sesiones, 2 predicaciones, desarrollar este tema, así es que estaré llevando la primera parte. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo, se lo garantizo. Que esto que vamos a leer aquí, fue realmente un viaje desastroso. Y ustedes, cuando quizás estén en casa y estén releyendo esto que yo les voy a dar, o leyéndolo de nuevo, quizás algunos de ustedes se van a estar riendo de las cosas que van a ver durante este viaje, ¿verdad? Me voy a embarcar con ustedes en un barco del siglo I de nuestra era y vamos a hacer un recorrido acompañando al apóstol Pablo a un destacamento romano que lo lleva custodiado hacia Roma, Italia, y a un grupo de pasajeros también civiles que van en esta embarcación. En Hechos capítulo 27 dice así la palabra del Señor: cuando se decidió, estoy leyendo en la versión internacional, algunos van a estar leyendo en la Reina Valera, pero es lo mismo. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial o a la compañía Augusta. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, ¿verdad? Aquí dice en la otra versión, dice que subieron también pues a un barco Adramitena, ¿ves? Que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. ¿Quién está escribiendo esto? Nos acompañaba. Pablo. No, está escribiendo Lucas, el gran historiador cristiano. El primer gran historiador cristiano, Lucas, o San Lucas, pues para algunos, ¿verdad? Un gran historiador. Él
va en este viaje con Pablo y toda esta gente, y él es el que escribe este relato que estamos viendo aquí. Entonces los acompañaba, dice Aristarco, un macedonio de Tesalónica, o sea, un cristiano. O sea, iba Pablo, iba también este hermano que se llama Aristarco, y iban los soldados, iba Julio, el jefe del destacamento, y dice, al día siguiente hicimos escala en Sidón, un puerto, ¿verdad? O sea, salieron de Jerusalén, de un puerto de Jerusalén, Cesarea, se llama así Cesarea, y se trasladaron en un día. Si yo pudiera tener el mapa acá sería mucho mejor. Se trasladaron a este lugar. En un día se trasladaron, hicieron un recorrido sin contratiempos y llegaron a este lugar, a este puerto que se llama Sidón. Y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que los atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Aquí comenzó el problema. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia, no Sicilia, Cilicia, atravesar el mar, en realidad es atravesar un golfo, de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Ese era un puerto un poco más grande ya, ¿verdad? Mira de Licia, era un puerto más grande. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Ok, mantengamos hasta ahí el relato en este momento. La Biblia enseña que Dios se involucra de manera directa, personal y circunstancial en la vida de las personas que han confiado en Él. Pero no solo, además de involucrarse, no solo hace eso de manera personal, sino que nos habla y nos guía a través de toda nuestra vida y de nuestro caminar con Él. Eso es una verdad que está en toda la Biblia, en toda la Escritura. Estas dos enunciados que les estoy dando. Que Dios se involucra de manera directa, personal y circunstancial en la vida de las personas que han confiado en Él, pero además Dios no solo se involucra de manera personal, sino que nos habla, ¿y qué más? Y nos guía a través de todo nuestro caminar con Él. Esos son a las personas que han confiado en Dios a través de Jesucristo, que le han entregado su vida. Esa verdad está en toda la Escritura. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Los que no toman en cuenta a Dios, ¿qué pasa con ellos? Bueno, con los demás, Dios respeta su libre albedrío. Los deja que caminen así, que vayan ahí por su rumbo, conforme a lo que les dicta su mente, su intelecto, su pensamiento, y Dios los suelta ahí de su mano. Eso no quiere decir que Dios no esté con ellos, en el sentido de que Dios no está ahí. Dios está ahí con cada persona en el mundo, pero el asunto es reconocerlo, que es lo que la mayoría de las personas no quieren hacer. Entonces, a esa cantidad de personas, pues Dios las deja caminar a pesar de que Él está ahí. Él no está lejos, dice la Biblia, de ninguno de nosotros. Eso es una verdad que dice la Escritura. Él no está lejos de nadie. En realidad está a la distancia de una oración. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Dios está cerca de todo el mundo. En realidad,
el mismo apóstol Pablo en este libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Que estamos rodeados de Dios por todos lados. Que la presencia de Él está en todo lugar. Que las huellas de Dios están en todas partes, en su creación, entre nosotros, en su bondad, en el aire que respiramos, en las cosas que nos da. Dice que nos da las cosas, todas las cosas para la vida. Dios está ahí. El asunto es que hay un montón de gente que no lo reconoce, no lo quiere reconocer. La rebeldía y la maldad que hemos acumulado en nuestras sociedades y en nuestro corazón no nos deja ver que Dios está ahí. Lo único que vemos es lo negativo, lo malo. Pero gracias a Dios por aquellos que le han dado su vida al Señor y que le han entregado su corazón. Pero a eso, les repito, a ese otro grupo Dios los dejó a su libre albedrío. Y alguien preguntará, ¿pero qué significa eso? ¿Qué es eso de libre albedrío? Bueno, es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción o diferentes caminos posibles sin obstáculos. Dios no le pone obstáculo a nadie. Mi niño, ¿tú quieres vivir este estilo de vida? Dios, por muy poderoso que sea, no te puede obligar, porque es tu elección. A pesar de que Él está ahí constantemente recordándonos que Él está presente, hasta el momento que ya llegue el momento en que tengamos que enfrentarlo a Él cara a cara. Entonces comienza el viaje. Pablo es conducido a Roma junto con otros presos al cuidado de este centurión. Les digo esto: este preso es el preso mejor cuidado de la historia. Ya se los digo desde ahora. Y el preso más famoso en la historia del mundo. En la historia del Imperio Romano, que mira que el Imperio Romano tuvo presos. El Imperio Romano, si hay alguien que se especializó en el mundo de ser prisionero, fue el Imperio Romano. Porque solo vivían en guerra por cientos de años. Y cogían prisioneros por miles. Era un gran negocio, porque llegaban a un lugar, conquistaban un pueblo, y uno de los grandes negocios que hacían era coger a esos prisioneros, traerlos con ellos. Algunas veces se los repartían entre los militares, los soldados, y eso era una fuente de ganancia, porque lo que les pagaban era una miseria a los soldados. Entonces, los soldados tenían que hacer ese tipo recibían ese beneficio. Entonces eran miles y miles y miles de prisioneros que cogían todos los años. Pero este fue el prisionero más famoso. Y Dios se encargó de cuidarlo. ¿Por qué los romanos tuvieron tanto, los destacamentos romanos tuvieron tanto cuidado con Pablo? Imagínense que en un momento lo iban a matar. Había un complot, un acuerdo para matarlo entre una gente fanática en Jerusalén, porque se había convertido del Islam del judaísmo al cristianismo. Bueno, si te conviertes también del Islam al cristianismo, olvídate, también te pasa lo mismo. Entonces, se juraron matarlo como 40 y pico de hombres. Pero ya les conté esa historia la otra vez, que la hermana de Pablo tenía un hijo y escuchó de una forma providencial toda esta trama y se lo fue a decir a un oficial romano, y el oficial romano fue y buscó a 270 soldados para cuidar a un preso. Cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, pero ¿de dónde le salió esto en los romanos de cuidar a este hombre con tantos soldados para trasladarlo a otro lugar? 270 soldados romanos, entre caballería, entre infantería y caballería. O sea, el preso más cuidado de la historia era este. El preso más famoso también. Y es que no era un preso cualquiera, ¿verdad? No era un preso cualquiera. Parece que Julio, con toda seguridad, estuvo en la audiencia que le dio el rey Agripa, Herodes Agripa. ¿Se acuerdan que les conté el domingo? Estuvo ahí también porque él era un militar y estuvo ahí en la audiencia, y ahí todo el mundo quedó impresionado, particularmente este caballero, este Julio de centurión. Por eso es que lo trataba con tanta amabilidad desde el comienzo.
y le permitió inclusive ir a visitar a sus hermanos, porque no era la primera vez que Pablo pasaba por ahí. Entonces le permitió, cuando llegaron a cierta lugar del camino, a Sidón, ¿verdad? Un día de navegación muy bueno, y ahí le permitió ir a visitar a los amigos, hermanos, no sé si tendría familiares por ahí. Ahora, ni los presos, ni los marineros, ni la tripulación civil tenían la menor idea de lo que les esperaba en este viaje. Los viajes en ese tiempo eran peligrosos siempre. Peligrosos. Pero este se volvió sumamente, extraordinariamente peligroso. Entonces llegaron a cierto lugar, el oficial romano hizo que transbordara a un barco, ¿verdad? A otro barco más grande, porque aquel era un barco más pequeño, este era un barco marítimo ya para salir a mar abierto. Y entonces, y aquí comienzan las dificultades. El versículo 6 dice que allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo, en el versículo 6. Y dice, durante muchos días la navegación fue ¿cómo fue? Dura. Lenta. Y dura también. O sea, lenta y dura. Lenta y dura. Y a duras penas llegamos frente a Nido. Este es otro puerto. ¿Ok? Otro puerto. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, o sea, el plan original, la ruta original, navegamos al amparo de Creta. ¿Qué quiere decir? Esta es una isla, ¿no? Iban por la costa para tratar de que los protegiera un poco del viento. Frente a Salmón. Salmón es un promontorio, un peñasco, una de esas cosas que está en el mar, que no es ni una isla, pero es algo grande, ¿no? Entonces eso les protegió también. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Oigan lo que sucedió. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya la temporada de las tormentas había comenzado. ¿Por qué? Porque la travesía fue tan lenta que no se lo imaginaban que iba a ser tan lenta por las dificultades que encontraron, los vientos contrarios, que ya ahí ya era la época, como decir, la época de huracanes aquí en la Florida. Ajá, sí, como le decimos. ¿Ven? Entonces cuando ustedes oyen esto, la fiesta del ayuno, eso quiere decir que era noviembre, septiembre, octubre, comienzos de octubre ya el tiempo estaba mejor, pero aquí la cosa estaba todavía peligrosa. Así que Pablo, escuchen esto, les advirtió. Pablo tenía, escúchenme, no solo tenía experiencia, sino que tenía otra cosa que les voy a decir aquí. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser, como dice la Reina Valera ahí, Con perjuicio. con perjuicio. Aquí dice, y mucha pérdida. Aquí dice, veo que el viaje va a ser desastroso, para ponerle una palabra. ¿Se acuerdan qué título que les dije? Sí. Un viaje desastroso y un Dios maravilloso. Veo que el viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestra propia vida. El apóstol Pablo les hace una advertencia. ¿Por qué? Porque el peligro era inminente debido a la temporada de tormentas que ya había comenzado. Pero la mayoría, dice aquí, estuvo de acuerdo en proseguir el viaje. Y Pablo no lo podía impedir. Dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel. ¿Quién es el timonel? El capitán. Sí. Y del dueño del barco. Tomen en cuenta eso. El dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, o sea, no tenía las mejores comodidades, la mayoría decidió que deberían seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta,
que queda al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? Bueno, vamos a salir de aquí, ¿verdad? Puede haber algún riesgo, pero vamos a salir y vamos a ir a pasar el invierno a un lugar más cómodo. No es que ahí no estuvieran seguros, sí, es un puerto, porque estuve leyendo, investigando, en donde podía perfectamente el barco pues quedar protegido, pero ellos querían un poco más de comodidad, un puerto más grande, ¿verdad? Un lugar más grande. Y entonces dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyendo que podían conseguir lo que quería, así que levantaron ancla y navegaron junto a la costa de Creta. Se arriesgaron a coger ya, como quien dice, mar adentro. Y dice, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Euroclidón, en la versión que tienen ustedes ahí, llamado nordeste, que venía desde la isla. Me detengo un momentico antes de salir para decirles esto. La mayoría estuvo de acuerdo en seguir el viaje. Sin embargo, Pablo hizo una advertencia. Miren, no existe el sexto sentido, pero existe la gente que se mete con Dios y son sabios. Y Pablo era un hombre metido con Dios. Y las personas, escuchen esto, los que están en casa y los que están aquí. Cuando uno se mete con el Señor y estás conectado, como digo yo, con Él, en comunión con Él, Dios te da esa sabiduría. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría la pida a Dios? Y Pablo era un hombre que no cesaba en pedirle al Señor inteligencia, sabiduría. Lo sé por las cartas que le escribió. Insistía mucho en eso. Y Dios le había dado ese le digo, que la gente dice como un sexto sentido. Pero Pablo sabía y se dio cuenta que aquello no estaba correcto, salir de ahí. Él sabía, tanto por el hecho que conocía bastante esta región, como que tenía una sensibilidad especial para, como dicen alguien por ahí, oler el peligro, y se dio cuenta. Pero era un preso en primer lugar. Gracias a Dios que le permitieron dar su opinión, lo respetaron. Era un preso, y ahí los que mandaban era el capitán y el dueño del barco, y se acabó. Hay momentos en que tú tal vez sabes que, como dicen, que tienes la razón, que estás en lo correcto, pero lo único que puedes hacer con los que están un poquito cabezones es nada más darle sugerencias y consejos. Aunque eso a veces no sea suficiente, pero es lo único que uno puede hacer para no entrar en conflicto, ¿verdad? Porque si Pablo no estaba en posición de argumentar. Y entonces a veces nosotros tenemos que tener esa sabiduría de saber cuándo no vale la pena pelear porque no estamos en capacidad de cambiar los acontecimientos y tenemos que dejarle las cosas al Señor. Y eso es lo que hizo Pablo. Entonces, en el 14 dice que se les vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. En la Reina Valera dice el esquife, que es el bote grande salvavidas. A duras penas lo pudimos sujetar. ¿Por qué? Porque se va ahí al lado y aquello estaba a punto de desbaratarse, y eso es importantísimo, llevarlo. Después de subirlo a bordo, amarraron con soga todo el casco del barco para reforzarlo. O sea, aseguraron la nave lo más que pudieron para que no se desprendieran las piezas del barco y las cosas que van atadas, incluyendo el bote salvavidas, los botes salvavidas. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante, como para que les diera alguna estabilidad. Esos barcos tenían más de una ancla. Era la ancla esa profunda que realmente los anclaba y la otra que les permitía sostenerse. Y dejaron el barco a la deriva. Dejaron el barco ahí. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros,
comenzamos a arrojar la carga por la borda. ¿Se acuerdan lo que les había dicho el apóstol Pablo? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Con pérdida, le dijo. Veo que esto va a ser con pérdida materiales. Al tercer día, se aguantaron 3 días, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Todo aquello que los barcos llevan ahí, los barriles, las cosas. ¿Por qué? Porque la cosa ya 3 días a la deriva y con una tormenta azotando y azotando y azotando. Primero se dejan llevar por la corriente, luego tienen que subir al bote salvavidas y asegurar la nave y luego quedan a la deriva. Y encima de eso viene una tempestad más furiosa todavía. Mira, a veces no llueve, sino que se inunda. ¿Te has dado cuenta? ¿Verdad? Te sucede una cosa encima de la otra y en la misma semana, en el mismo mes, suceden cosas y situaciones. Porque esto es como también un poco como el viaje de la vida de uno, ¿no? Te embarcas y de repente piensas que la cosa va a ser así y el viaje no se parece en nada a la realidad. El que tú te habías imaginado no se parece en nada. Y ahí vas dejando por el camino una serie de cosas. ¿Por qué? Porque las circunstancias te obligan, los problemas, las situaciones. Y aquí vemos que aquí no escapa, sino que la cosa estaba cada día más difícil. Casi podemos escuchar los lamentos de la tripulación. ¿Hasta dónde estábamos? El 20, ¿verdad? Como pasaron, ¿cuántos días? Muchos días, dice el 20. Como pasaron muchos días sin que apareciera, oiga esto, ni sol, ni el sol, ni las estrellas. Y para colmo la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y aquí ya es, encomiéndate al Dios que tú creas que aquí no hay salvación ya. Fíjense, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Habían hecho todo lo humanamente posible para tratar de mantenerse en aquel barco. Primero, salvar las cosas, no las pudieron salvar, tuvieron que tirarlas. La esperanza de llevar un bote salvavidas también se perdió. ¿Se acuerdan la historia del Titanic? Y entonces, hasta que ya perdieron, dice, toda esperanza de salvarse. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver lo que viene. Perdimos toda esperanza de salvarse. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, otra vez el preso. ¿Se acuerdan allá? Él dio el consejo. Aquí no tenía nadie ánimos de hablar. ¿Quién tiene ánimos de hablar en medio de una situación aquí si lo que están esperando nada más es morirse? Yo me imagino que aquí hubieron reproches de todo tipo, ¿verdad? Como alguien que dijo por ahí, no, si yo creo que lo que decía este era sensato allá, pero como digo, la mayoría dijo que siguiéramos, yo no dije nada. Y ahí aquí comienza todo el mundo a señalarse, ¿no? Pero fíjense que Pablo no toma aquella actitud de que, te lo dije, ¿verdad? Se lo dije, ajá, y ustedes no me hicieron caso, no. Porque no vale la pena, cuando ya hay una situación presente, no vale la pena comenzar a reprocharse. Y somos nosotros, yo no sé por qué, no sé si seremos los hispanos solamente, pero cuando las situaciones llegan a un nivel, cuando hay unas crisis tremendas, qué difícil se hace que salga alguien con la cabeza fría y sobre todo una fe poderosa en el Señor, una confianza única en el Señor. Qué lindo es cuando en medio de una crisis alguien se para, alguien que está conectado con el Señor, que sabe que aunque no se vea esperanza, no se vea estrella, no se vea ni sol, Dios está ahí todavía. Y que alguien se pare con la firmeza que da la fe. Le damos la gloria al Señor. Amén. Porque yo les estoy diciendo esto ahora, pero yo le pido al Señor que nos recuerde en los momentos de crisis este tipo de actitudes de hombres
de fe. Dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todo y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. ¿Viste? Y dice, así se habría ahorrado este perjuicio y esta pérdida. No se los dije, se los dije en el idioma que ustedes me podían entender. ¿Cuántas veces Dios nos advierte y nos dice cosas tan claritas? Todo cristiano que ha caminado un tiempo con el Señor sabe que Dios le habla a cada quien de manera transparente y clara. Si vas a la Biblia te vas a dar cuenta que el Señor, las instrucciones que da son bien claras. El problema es que nosotros tenemos problemas para procesar y escuchar. El apóstol Pablo se lo decía a los hebreos, dice, ustedes por un oído les entra y por otro les sale, literalmente, así se lo dice. Porque ya ustedes debieron de saber estas cosas, debieron de ser personas maduras, y ahora hay que volverles a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuántas gente tenemos en las iglesias que ya deberían de ser gente de fe? Que sepamos manejar crisis en el nombre del Señor, que sepamos manejar tormentas. ¡Ay, que viene la temporada de huracán! ¿Y ahora qué hacemos? Y salen todos los cristianos igual que todo el mundo ahí, a acabar con todo lo que hay en las tiendas. Y yo no digo que tú no te prepares, ¿me entiendes? Sobriamente, sanamente. Pero estás consciente que Dios es el Dios que te protege y que te va a guardar. Para no andar haciendo cosas desesperadas. Porque también damos mal testimonio. ¿Te acuerdas que hace poco vino el conato de una tormenta y que venía la tormenta y en unos 2 días se acabó el agua que había por todos lados? Sí. Fíjate. Y algunos se llevan tanta agua que no la necesitan, no necesitan toda esa agua. Pero es así. Pero eso es un reflejo de dónde está nuestra confianza realmente. Esas cosas suceden para que nos demos cuenta de dónde está nuestra confianza. Dice, hubieran seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero miren el 22. Pero ahora los exhorto. Aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. No a estar, como decía mi abuelita, remojando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Qué especialista que somos nosotros en eso, ¿verdad? Es como que lo traemos ya en el ADN. Eso de que estarle sacando, sí, porque yo te lo dije, te acuerdas que te lo advertí. Tal vez de casualidad dijiste algo que sucedió, o tal vez es que estabas en lo correcto. Pero una cosa o la otra, ya cuando las cosas sucedieron, hay que buscar una solución. A Pablo no le hicieron caso, pero Pablo no dijo, bueno, ni se puso así. A mí que no me vengan a preguntar nada ahora. Yo se lo dije, porque esa es la otra actitud que tenemos, ¿viste? No, conmigo no, yo te dije una vez, yo ya te expliqué. No me hiciste caso. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes, escuchen estas palabras, perderá la vida. Solo se perderá el barco. Y cuando escucharon esto dijeron, ¿y cómo sabe estas cosas? Pero aquí viene la explicación que les dio y le dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Qué hombre, de verdad, qué preso en el barco, qué maravilloso. Tener a alguien en la familia, en la casa, que durante las crisis sepa pararse y confíe en el Señor. Pero qué escasos que son esos, ¿verdad? Porque mira, aquí va un montón de gente. Al final de la historia te vas a dar cuenta cuánta gente iba en este barco. Y aquí solo había uno que se paraba, y era Pablo. Pero qué maravilloso sería que aunque sea uno en nuestra familia, sea el que se pare o la que se pare cuando hay una crisis y diga, aquí hay un Dios y Él no se ha movido de su trono y Él nos va a sacar de esta como nos ha sacado antes. Se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Hay que pertenecer a Dios y hay que servirle al Señor.
para tener este tipo de actitud. Porque esto no viene así, viendo solamente series de Netflix, siguiendo a la iglesia de vez en cuando. No, es metido con el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén, amén. Es estar conectado y metido realmente con el Señor. Porque de lo que estamos llenos a veces de toda la cosa del mundo ahí. Tenemos saturada la mente y los pensamientos, pero de Dios no hay nada. Mientras ellos batallaban con aquel barco por salvar primero las cosas materiales y luego las tuvieron que tirar, Pablo estaba batallando en oración con el Señor. Qué lindo. Dice, ninguno de ustedes va a perecer. Y le dijo, dice que le dijo el Señor, no tengas miedo, Pablo. Oh, wow. ¿Y qué te dice el Señor en esta noche? ¿Cuántas veces no te ha dicho el Señor o nos ha dicho, no temáis, no tengan miedo? Iglesia, no tengas miedo en el nombre del Señor Jesucristo. No tengas miedo. Que tienes un Dios y tienes un Cristo también que vino a morir por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, Pablo. Mira qué personal. Te dije que aquellos que Dios involucra de manera personal con aquellos que han confiado en Él. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Déjame decirte en esta noche, métete con el Señor y metámonos con el Señor, que Él nos ha concedido la vida de nuestra familia, la salvación de nuestra familia. Pero metámonos así, sirvamos al Señor y seamos realmente de Él, su siervo. Así que le dice, ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Con todo es necesario, dice la Reina Valera, ¿verdad? Con todo es necesario que demos en alguna isla. Fíjense, termino diciéndole esto, mis amados. ¿Por qué Dios no calmó la tempestad como lo hizo Jesús? ¿Por qué no calmó la tempestad? ¿Se acuerdan que Jesús pasó tempestades también? Y le dijo a la tempestad, calla, enmudece. No era el mismo Dios. Era el mismo Dios. ¿Por qué no la calmó la tempestad? Después de todo, sus representantes estaban en el barco. Ahí estaba un enviado, un escogido de él. Y estaba Aristarco también. Mira, te digo esto, nunca ha sido el propósito de Dios forzar a las personas, a la gente, a que crean por medio de milagros. Y es cierto, hubo una época extraordinaria de milagros. En la época del Antiguo Testamento hubo una época extraordinaria de milagros. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y luego lo hizo atravesar por el mar abierto. Dios mostrando su poder. Pero fíjate que Dios no hizo eso porque tenía que establecer que Él era el Dios de ese pueblo. Más adelante sabemos que hubo una época tremenda también de tremendos milagros en la época de los profetas. Y luego la otra época es cuando vino Jesucristo. Jesucristo también exhibió en los evangelios, hizo portentos, señales maravillosas, pero nunca fueron dados para forzar a la gente a creer. Al contrario, siempre el Señor venía y les ponía las cosas como eran para desanimar a aquellos que por los milagros lo querían seguir. ¿Me estás escuchando? Amén. Y más adelante vemos que habían apariciones también del Señor. Pero cuando vas a los Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que sí hay milagros también. Pero a medida que va caminando y el Señor ha establecido su testimonio, porque el propósito de Dios era establecer el testimonio de Cristo, como dice San Juan. Y este es el testimonio
de Dios, establecer el testimonio de Dios, pero no que la gente esté constantemente esperando milagros. Vemos aquí que Pablo oró, no le dijo al viento, cálmate, ¿verdad? Una acción ahí espectacular del apóstol Pablo, no. El apóstol Pablo ya había aprendido a caminar por fe. ¿Me estás escuchando? Por fe, en oración al Señor, tal y como vivimos nosotros hoy, como debemos de vivir, así, por fe. Todo este relato es supremamente natural. Te vas a dar cuenta cuando lo terminemos. Y ahora te puedes dar cuenta también. ¿Te diste cuenta cuán natural es? Es real, es humano. Lo que nos pasa a nosotros, lo que nos sucede en esta vida a veces. Pero la mano de Dios estaba ahí. Su guía, su protección, su presencia. Y así es con nosotros también. Así es con nosotros. ¿Cuántas veces nos rendimos durante la crisis? ¿Cuántas veces nos rendimos? ¿Cuántas veces dejamos de orar? ¿Cuántas veces dejamos la comunicación con Dios tan vital y necesaria en los momentos cumbres? En los momentos cumbres. Cristo reprendió a sus discípulos porque en la hora suprema se cansaron de velar en oración y los halló durmiendo. Pero ahora terminar en esta noche. ¿Y qué les parece el comportamiento de Pablo? ¿Verdad? Se los traigo otra vez a colación. No gritó, no se puso Dios, es la fe. No son los lamentos, no son los gritos, no son los shows religiosos. Fíjate. Es la fe firme en el Señor. Qué lindo ejemplo que tenemos de este hombre, ¿verdad? En medio de un viaje increíblemente peligroso, porque le había puesto primero, ¿verdad?, un viaje peligroso y un Dios maravilloso, pero en realidad el viaje no solo fue peligroso, fue desastroso lo que sucedió, pero ahí estaba la mano del Señor. Y yo no sé si el domingo o el miércoles, pero terminaré esta historia con ustedes. Y no se pierdan el final, que está de chuparse los dedos. Maravilloso. Porque aquí todavía no termina, aquí la cosa no termina. Lo que viene más adelante es realmente espectacular. Porque es algo extraordinario. Es Dios trabajando con aquellos que creen. Con este hombre maravilloso, le dije, el preso más famoso del mundo, el prisionero más famoso del mundo, y lo que le faltaba todavía por compartir más allá, porque no solo sería Julio el que sería impactado, este centurión, sino que vendrían muchos como él, que escucharían la palabra de Pablo. ¡Qué testimonio más extraordinario ante todas estas personas! Déjenme decir, y estas personas no eran fáciles de impresionar. No eran fáciles de impresionar. Esa promesa que le dio el Señor. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Y sabe lo que te dice el Señor en esta noche? Ninguno de nosotros vamos a perder la vida hasta que el propósito del Señor se cumpla. No importa cuáles sean los peligros en este mundo. Dale la gloria al Señor ahí donde estás y dile, Padre nuestro que estás en los cielos, pero que estás también en mi vida, Señor. Te doy gracias porque una vez hice la decisión de entregarte mi corazón, de entregarte mi vida, mi familia, mis negocios, Señor. Porque una vez encomendé mi vida a ti, Señor. Y sé que tú también seguirás, Señor, perfeccionando mi caminar. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio enorme de tener a ese Dios maravilloso que tuvo Pablo también y que tiene Pablo. Ese Dios que aún en medio de los peligros y de las tragedias más grandes, Él está presente también, Señor. Gracias, Padre, porque ahora Cristo es el arca para nosotros. Él es nuestro refugio. En Él
podemos caminar seguro y con Él podemos, Señor, tener un futuro y una vida segura. Padre, bendice a aquellos que están en casa y quizás están pasando por alguna tormenta. Quizás su fe se ha debilitado, Señor, porque ha venido tal vez una cosa sobre otra, Señor, y se ha acumulado una crisis detrás de otra. Pero, Señor, recuérdanos a cada uno de tus hijos que tu mano no se ha cortado para salvar ni para sanar. Señor, hasta cada hogar que llegue tu bendición, tu promesa, tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo de manera sobrenatural nuestras vidas, Señor. Y enseñándonos con este ejemplo cómo enfrentar las tormentas más grandes de la vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a este grupo que está aquí y a los que me están viendo en casa, Señor amado. Y que este resto de la semana sea un resto de semana de confianza, Señor, en el caminar contigo, de gozo, Señor, de poder, Señor, de adoración, de proclamación, que tenemos un Dios maravilloso en medio de un mundo también lleno de peligros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te adoramos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Si vas a hacer tu ofrenda, si vas a enviar tu ofrenda, tu contribución, lo tienes en la pantalla. Puedes buscar la información ahí. Y desde ya te damos las gracias y bendecimos al Señor por estar conectado a esta transmisión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.